Un aplauso para Nico Terechuk y a Eve Vitale, que ella, si ustedes tienen ganas de venir a presentar los datos a Segurola de Habana, son bienvenidos. Son de la casa, ya. Acá estaremos. Es gente que no solamente trabaja los años impares. No, claro que no, obvio. Ah. Al revés, se trabaja más en los pares. ¿Ah, sí? ¿En Mucho serio? más. Mirá. Sí, A ver, ¿por qué? otro tipo de trabajo. Claro. Otro tipo de trabajo. Vas un poquito más a la... Por supuesto, la Si no intención. era como Randazzo, viste que los años impares aparecen. Claro, Sí. sí, hay muchos que aparecen en los Sí, años sí. impares. No solo Bueno, Randazzo, pobre Randazzo. pero vos decís que estos son años que te habilitan a pensar en otras cosas. Exacto, me a parece que decante un poco el año, la locura del año electoral, Me donde lo parece único que que tenés eso- para preguntar es a quién votás. Total, me parece que eso debiera ser como una labor importante de Sí. los que nos dedicamos a este tipo de cuestiones. Y sí. No solamente el fragor de una campaña es hermosa, las campañas electorales son fantásticas. Sí. Bueno. No, sí, son lindas. El problema son los Es resultados. lo mismo que ir a votar. El problema son los Ir a resultados. votar es hermoso. Sí, Vos sabés que no, yo la última vez que fui a votar, A ver. que fue la última que ustedes fueron a votar, Claro. Por cierto, Ah, es ok. obligatorio, suele ¿Eh? serlo. Me dolió muchísimo, como un lugar de acá que no era la panza ni era el pecho, y estaba como con el aire aprisionado acá y sentía que me apretaba el pantalón y no era eso, tenía una angustia Estabas fenomenal, angustiada. boludo, claro. No, bueno, pero el- más allá de, sí. de esa que No, todos es lindo ir a fuimos, votar. es bonito. Sí, Es lindo. sí, no, esta última fue medio agónica, pero en general es lindo ir a votar. Sí. En general es lindo un año electoral. Total. Sobre todo a los que nos gusta la política. Bueno, hoy estaba en el colectivo, me tomé el 19. Ujú. Yo también, ¿Sí? sí. ¿Venía vacío el 19 tuyo también? El mío, más o menos, me senté, sí. Bueno, sí. Éramos 4. Qué sé yo, paso un poquito más al medio y el colectivero me mira por el espejo y me dice, Julia. Bueno, Bueno, Hola. ¿qué pasa? me adelanto a saludarlo y me dice, loco, ¿qué pasa que no estamos hablando? Se viene. Con esa y en esos términos, el chofer del 19 que pasó a las 9 de la mañana por la puerta de ¿La vas a contar, Nicolás? de No. Rivadavia. No, no. Bueno, y me ahora empieza a contala, preguntar. Nicolás. Eso vas a tener que contar. Ahora vas a tener que contarnos, Pará, y me Jalito. empieza a decir, No, no, esto, ¿por qué no estamos hablando? Que lo que pasa, que no sé qué, lo que están haciendo estos tipos es una locura, y la parálisis social, que además una cantidad de términos bien complejos, y algo que a mí por lo menos me representó mucho todo lo que estaba diciendo. No es que estaba flasheando con algo demasiado lejano a nosotros por ser simplemente, qué sé yo, tener una forma de vida Claro. distinta a la nuestra, que la de chofer del 19. Y estaba en esa el chabón. Varias de esas cosas vemos que están No pasando. está representado, quiero decir. Exacto. Y está desesperado. Exacto. Algo de eso venimos a charlar hoy. ¿Por qué? Porque, por un lado, tenemos algunos datos que muestran que hay inflación. Hay hiperinflación. Aunque dicen que no, hay hiperinflación. ¿Hay hiperinflación de qué? Hay hiperinflación de diferencias entre los dirigentes opositores. Ajá. Cuando vos vas a ver qué pasa entre el compañero que Sí. está manejando el 19 y algún otro que está al lado que también es opositor, es decir, que votó a Sergio, 45% Sí. del electorado votó a Sergio Massa Sí. en la segunda vuelta. Entonces vos, en los datos que nosotros por lo menos estuvimos mirando, por un lado, ese 45% sigue muy en ese lugar. Sí. No se fue hacia otro lado, no se fue hacia... No se entusiasmó con No Milei se en ningún entusiasmó con momento. Milei. Que son cosas que a veces pasan con los presidentes que asumen. Sí, Sí, le en sube la general popularidad sucede eso, inmediatamente, claro. ¿no? Como que a los 6 meses tiene una aprobación mucho más alta de lo que fueron la cantidad de votos que sacó. Bien. En general sucede eso. Ahí tenés un elemento que lo que vemos es que ese votante sigue ahí. En segundo lugar, cuando vamos a ver, por supuesto que el votante del 37% de Sergio Massa en primera vuelta es mucho más compacto y es mucho más consistente y está siempre en ese lugar. Y vos lo ves y se pone, si hay un semáforo rojo, amarillo, verde, está todo rojo. Sí, está todo mal. Eso hace que en este sondeo que hicimos el mes de julio, que por ahí ya está quedando viejo, pero nos sirve como para charlar. No, sí. En esto, eso se ve en que, como decíamos, el que le parece que está todo mal y está muy negativo con el gobierno es el doble del que le parece que está todo bien. Claro. Y que el presidente Milei está haciendo todo bien. Es decir, el núcleo negativo es mucho más potente y grande que el núcleo positivo. Sí, en una sociedad que está por Muy ahora polarizada. dividida en dos. Ahora, cuando vas a ver eso, por eso yo decía, ¿cuántas diferencias hay porque en lugares como este, en las radios, los streaming, las redes, los medios a veces, vemos dirigentes opositores
que dedican buena parte de su tiempo a decir en qué están en desacuerdo con el dirigente opositor de al lado. Eso le llaman autocrítica. Sí, o internas. Claro. La verdad no me interesa. Se comprenden las internas. Ahí el problema es que no nos representan, entonces no tenemos por qué enterarnos, ¿no? Hay dos cosas que se comprenden, no Sí. solamente las internas, sino también el bajón Sí. de aquellos que perdimos. Claro. Perder es horrible, Sí. empecemos por ahí. Sí. Perder es feo, no está bueno. Nosotros lo vimos. Ajá. En la encuesta que hicimos, una de las preguntas tenía que ver cómo definen hoy los votantes, quienes fueron votantes de Massa el año pasado, cómo definen hoy al peronismo, ¿no? En una palabra. Ajá. Escuchen las palabras. A ver. Che, tratemos de no deprimirnos, ¿eh? No. Bueno, muy bien. Nunca. Tibio, ausente, dormido, débil, pasivo. Madre el 30%. mía. ¿Pero ustedes les dieron solamente esas opciones? No, o le dieron- no, Eran no, opciones tenías abiertas. Ah, Podías decir lo que repite. querías. De- Lo Vos que buscás querías. el Lo que adjetivo venga a que tu querés. mente, lo que venga a tu mente. Desorganizado, desorientado, confundido, disperso, dividido, 18%. Sí. Eso ya te da que Es el alrededor colectivero de del la- 50% de los votantes están enojados, molestos, calientes. Y con esto, en lo que- Peor, sí. sigo, inútil, incomprendido, incapaz. Bueno, muchas palabras Sí. negativas sueltas, ¿no? Insultos, nefastos, lacras. Estamos hablando de los Ah, qué propios fuerte. votantes. Sí, no, Tanto podrían así. haber aparecido palabras como resistente, resistiendo, Bueno, aguantando. hay alguna, ¿no? aparece. Hay esperanza, oposición, lucha, justicia social, derecho, justicia e inclusión. Todo eso hace un 20% que, digamos, Sí. se aferra más que a la realidad o a la situación, se aferra a lo que considera los valores de este espacio. Pero en general, efectivamente, estamos viendo esta molestia. En Del principio, propio obviamente. electorado, ¿no? Del electorado Del estamos electorado hablando. estamos Sí, hablando. sí. El que vota al campo nacional y El que popular. votó a Massa en la última elección. Perfecto. Ese. Digamos, hay un núcleo duro Sí, que sí, vos sí. podés calcular que es alrededor del 30 y pico % de la primera vuelta, más un poquito que se agregó en el balotaje. Y efectivamente hay un malestar creciente. Porque en además esos hay dos votantes. cosas que juegan, ¿no? Uno, el espanto por el gobierno de Milei, que se ve como con horror, se vive con horror. Y lo otro es decir, y además que nadie me está representando. Exacto. Son dos Esa cosas es la orfandad. diferentes que son parte de una misma... Esas son las dos caras. Lo que te decía es lo primero. Fuimos a ver al votante de primera vuelta de Massa y piensa esto, todo le parece prácticamente mal. Fuimos a ver al 45%, es decir, che, hay un porcentaje Sí. que se le sumó al final a Massa por rechazo a Milei, que viene de distintas opciones, y vos ves ese voto y es... Cuando vos ves cómo está compuesto, de hecho, es más negativo hacia el gobierno que el votante de Patricia Bullrich, que se suma Sí. al apoyo a Milei, tiene más reparos de Milei, ¿sí? Es decir, no está todo en verde oscuro, sino que está en un verde claro en algunas cosas. En cambio, este votante que se le sumó a Massa al final es un votante de mucho rechazo, sigue Sí. siendo un votante de mucho rechazo. Mucho rechazo o sea, a Milei. como mapa, el 45% de eso que votó a Sergio Massa, si yo le tuviera que decir a un dirigente, le diría, mira, ese votante está ahí. Ese votante está ahí. Sí, está. No está lejos tuyo, no está No lejos. se fue con más, no se fue con Milei. No se fue a ningún Necesita lado. que lo representen, Está ahí por un loco. lado. Y la otra cara es esta que presenta Abelardo de, bueno, ¿y qué pensás ahora de los dirigentes que te tienen que representar? Y bueno, estoy poniéndome nervioso, hay cosas Sí. que no me gustan, necesito más nitidez en algunas cosas, o también necesita, claridad de cómo... Bueno, lo que no suele haber cuando se es oposición, que es claridad, claridad de liderazgo. La falta Pero de además- duelo, la falta de duelo del peronismo, ¿tiene algo que ver con esto? ¿A qué le llamaría falta de duelo? No, a ¿Cómo, mí- cómo hubiera sido un duelo bien hecho para vos? Digo, a mí me parece que como que cada uno se retiró de la escena pública y se retiró a su cuartel, a cuidar su quinta. Ajá. Por eso no hubo como Un plan procesamiento. de lo que pasó, Mm. como suele hacer el peronismo, y comúnmente la reacción natural del peronismo sería salir a preguntarle al votante qué pasó que no lo acompañó. Bueno, Y no hubo a ver, ninguna de las dos cosas, me parece. Yo quiero poner un matiz también, porque si no creo que sería injusto con nuestros propios dirigentes. Y esto no por justificarlo, porque yo también comparto la sensación de que está faltando algún tipo de representación más nítida, como decía Nicolás, más clara. Sin embargo, también hay que asumir que hoy por hoy el escenario
el escenario de la opinión pública está extremadamente complejo para nuestras voces. O sea, no tenés casi lugares donde emitir. Digo, lugares como este son medio una isla. Sí. Cuando vos ves el mapa mediático, y no por descansar que solo lo mediático te performa la realidad, pero sin lugar a dudas influye. Tiene peso. Cuando uno empieza a hacer el seguimiento, si vos querés más puntual, de muchos dirigentes o dirigentas de nuestro espacio, vos ves que están tratando están recorriendo territorios, están haciendo lo que vos planteabas, que es ir a la conversación con los compañeros y las compañeras a ver qué pasa. A mí me parece además Pero que... evidentemente... sí, falta con una algo. intensidad que todavía... Muy Sí, baja. no, Exacto. a mí me parece además, Una intensidad esto muy me parece, ustedes me dirán, hay algo que yo a veces digo cuando la gente me viene a decir, pero era nuestra representación. Tampoco te están traicionando, o sea, en el Congreso donde todavía tienen cosas que hacer, los tipos siempre votaron todos juntos y en contra de los horrores de Milei, siempre. Después tenés una CGT que ya va a ¿cuántos paros generales? 2. Después tuviste movilizaciones muy grandes, las feministas seguimos estando, el 8 de marzo fue impresionante como movilización. el 24 de marzo Entonces digo, fue- el problema es que hay una dispersión. Sí. Bueno, esa dispersión la vimos en algunas cosas y en otras no. Te decía, votante de masa de primera vuelta y segunda vuelta, parecido. Después fuimos a ver otra cosa, que es, dividamos el que se siente peronista del que se siente kirchnerista. Le dábamos esas opciones de representación. Porque vieron que se discute mucho Sí, esto, ¿no? sí, Está sí, como sí. muy en Los nuestro peronistas de círculo. Perón, Claro. Déjenme adivinar. A ver. Está sobre representada la rosca y a la gente medio que es todo lo mismo. Cuando le preguntamos sobre el gobierno de Milei y sobre sus prioridades y sobre sus valores, Sí. que también tuvimos preguntas sobre eso, qué es lo que prioriza, cuáles son sus valores, qué es lo más importante, el parecido de familia, dicen los politólogos, yo conozco algunos, entre esos dos colectivos es formidable. Puede haber alguna diferencia de énfasis o de volumen en alguna cosa. Por ejemplo, al que se dice peronista le preocupa a veces un poco más cómo se distribuye la ayuda del Estado a quien lo necesita, de qué manera, con qué controles, planes. con qué intensidad. No le gustan los planes. Y como, ¿qué onda? Los El que planes, se dice ojo. peronista tiene un poco más de prioridad, Más quiere más trabajo que planes. un poco más de prioridad a la cuestión, por ejemplo, de la seguridad. Sí. ¿Sí? Ahora, o tiene algún grado de intensidad mayor cuando le preguntás por algún dirigente o por otro. Pero, por ejemplo, no en el orden de cómo ordena esas prioridades, ni cómo las llama o las denomina. Es decir, es una cuestión de volumen o de grado. Cuando vos lo comparás a ese peronista y ese kirchnerista, ninguno del otro del espectro se parece más que ellos dos, son primos. Son primos. Diría, primos son primos. hermanos. Cuando Hermanos, son más que hermanos. primos. Son hermanos. Cuando lo vas a comparar con algún otro, con un radical, Sí. con el que se dice radical, con el que se dice del PRO, que está muy en merma, con alguien que se dice la libertad avanza, ni hablar, incluso con alguien que dice a mí no me interesa nada, son distintas las formas de ordenar. Sí. Y son distintas las formas de priorizar y son distintas. Ahí sí. Se nota la Bueno, diferencia. estos no son hermanos. Entonces, nosotros veíamos un votante 45% muy parecido. Unos peronistas y kirchneristas que cuando le vas preguntando por todo es muy parecido, y en esta falta de volumen, en esta dispersión también vemos como mucha sobrerepresentación de la diferencia, Claro. sobrerepresentación de la etiqueta. Vos sos esto, más progre, El menos progre, progre, más y todo coso, eso. menos coso, más cuca, menos cuca. Y muy propio de estos tiempos. Más también. esto, menos esto. Que me parece que tiene que ver más con contrabandear una disputa sobre lo que es el poder, que es Sí. quién decide qué, de ¿Quién qué manda? manera, ¿Quién manda? o disputa sobre liderazgos, que sobre programas, Claro. que sobre prioridades, que sobre qué es lo importante para nosotros, cuáles son los valores en una comunidad, hacia dónde tenemos que ir, cuál es nuestro rumbo. Nosotros hicimos unos grupos focales el año pasado, a principios del año 2023, buscando con votantes nuestros si había nuevas palabras, si nosotros, que por ahí hablamos con dirigentes, trabajamos, estamos en medios, qué sé yo, no estábamos encontrando formas de nombrar lo mismo. Y íbamos a la gente nuestra, y creo que esta también puede ser una deuda de los dirigentes, de empezar a encontrar nuevas palabras. Fuimos a buscar las nuevas palabras en la Sí. gente y no estaban. No.
¿Cuáles son? Nuestros votantes nos siguen hablando de justicia social, sigue siendo nos justicia siguen hablando social. de soberanía, nos siguen hablando de la independencia económica, nos siguen hablando de que el país sea, digamos, de esas tres banderas, por De que ahí el dichas trabajo de tiene otra que forma. ser digno, que te tiene que alcanzar el De salario que- para vivir bien. Sí, Digo, de la importancia de lo público. Sí, no hay demasiada. ¿Hay una diferencia en lo etario del consultado? Nosotros sí, la otra vez estuvimos charlando Sí. bastante sobre esta característica que tiene la adhesión a la derecha radical en la Argentina. La otra vez, mira, habíamos dicho que hay muchos países del mundo donde este fenómeno se da y se ve que hay otros que no. Salió un estudio muy interesante, yo lo recomiendo, que lo sacó la Universidad Católica de Chile con la Fundación Ever, lo presentó en Santiago de Chile el viernes pasado. Es una encuesta muy grande sobre la ultraderecha en Argentina, Brasil y Chile. Llamémosle Milei, Bolsonaro, Cast. Sí. Lo que ves ahí que la Argentina es el país en el que edad y sexo tiene, Una gran Mayor diferencia. donde las mujeres tienden a ser más opositoras a Milei y los jóvenes tienden a estar más cerca. Y los varones Los jóvenes varones. mucho más cerca, lo que hablamos la otra vez. En los otros dos países no. Y ¿No? Pero en Estados no Unidos sí. tanto. En Estados Unidos puede ser, pero en Brasil y Chile parece que no. Aparecieron también cuestiones interesantes. Porque no hubo movimiento feminista como el que hubo acá. Bueno. Te la tiro yo, Nico. Bueno. Te la tiro yo. Bueno, señora, ahí, anote. Claro. Después No le tocaron los huevitos. aparecieron otras cosas No, o interesantes sea, ahí. es que nosotros por ahí sí les tocamos los huevitos, Claro, pero por eso. la tesis mía es que el movimiento feminista le otorgó de alguna manera anticuerpos a las mujeres argentinas en general, las que se consideran o no se consideran feministas, para que después con esta ola de la ultraderecha que le pasó a muchísimos países, nosotras estamos mejor armadas para decir, no, este loco no. Sí, Mirá. y que no tenés que ser progre y votante de kirchnerismo No. para ser una mujer mejor armada. Igual mi pregunta iba A ver. referida a si los jóvenes, Sí. nuestros jóvenes votantes también tenían la misma significancia de la justicia social. O sea, si eran las mismas Claro, si esas palabras que Mirá. no se renovaron. Nosotros A ver, no- sí, dale. ¿Se entiende lo que sí, pregunto? Porque perfectamente. estoy Y de hecho, nosotros hicimos estos grupos focales porque en otros grupos focales, un año anterior, Sí. que de hecho lo vi con mis propios ojos, entonces me quedó como muy grabado, había unos jóvenes de sectores populares y cuando se hablaba de justicia social, los pibes entendían, y las pibas, entendían como justicia social lo que nosotros podríamos llamar justicia por mano propia. Ujú, ujú. Es decir, Lo había puesto justicia- Iván en un newsletter, Claro, ¿no? ¿Vos te acordás de eso? Iván lo levantó en un newsletter Sí. porque yo le había Sí, contado sí. esta Por anécdota. eso yo lo pregunto. Entonces, la verdad es que pensamos que en nuestros votantes capaz también estaba pasando un poco eso. Y esta vez, en estos grupos focales del año pasado, no descubrimos eso. Pero también es cierto que empieza de algún modo, esto ya es una opinión, no estoy diciendo datos duros, sino una lectura, porque acá hay una cosa que es importante. Por supuesto que todos los datos que hacen a las encuestas cualitativas o a las cuantitativas, los estudios de opinión, son importantes para trazarte un mapa, pero la interpretación es lo que cuenta y ponerlo en contexto, porque si no, medio se entra en un fetichismo del Sí, número. sí, sí. Entonces, no, 50 y 50 inamovible. Che, mira, las cosas son cambiantes. Capaz que medís al otro día y pasó algo un poco llamativo y te da diferente. Entonces Sí. hay que ser cuidadoso y tratar de ver tendencias. No, y más además que- de eso te diría que el gran problema, para mí hay un enorme problema de cierta dirigencia, que es que terminan muy adictos a eso. Pero ni duda. Entonces terminas corrido por las ideas previas que se supone que un consultor te dice que tiene la gente para tomar decisiones políticas, cuando nosotros sabemos que la No, política claro que no. debiera tratarse de otra cosa. Incluso si vos tenés ideas, tenés que conducir a esa misma gente y persuadirla de otra idea, que es mejor. La idea es cambiar la encuesta. Claro. No solidificarla. Entonces, Exacto. ¿cómo la cambio? También bajar una línea, y esto, digo, Sí. la derecha radical lo hace mucho, baja todo el día una línea muy fuerte, que nos parece muy fuerte, muy agresiva, y con eso moviliza ciertas cuestiones. Muchos de estos jóvenes se movilizaron en ese sentido. Vamos a hablar de dos antídotos A ver. ahora. Dale. Que tiene que ver con uno, yo retomo esto de la encuesta que Buscate que los se datos hizo porque en me Chile. olvidé los lentes y no veo nada, Nicolás. No, pero voy a hacer un comentario sobre esta encuesta que me llamó la atención en los tres países, Sí. que es que preguntaron por las creencias religiosas. Ajá. Y salió claro que en la Argentina, quien se dice evangélico tiene una adhesión bastante alta a estas opciones. De derecha. Sí. El grupo que más rechaza
a esta opción de ultraderecha son los católicos. Mirá vos. Puede ser una cuestión de creencia, puede ser también una cuestión de edad. O una cuestión de ataque al Papa de Milei. Y También, a diferencia de los otros países, quien más está apoyando la opción de Milei es quien dice que no tiene ninguna creencia religiosa. Ajá. Es más bien ateo el libertarismo. Sí, incluso medían tu asistencia a algún tipo de servicio religioso, cualquiera sea, y cuánto... Por ejemplo, la cancha de Racing. Bueno, cada uno En mi caso. cree lo que cree. Cuanto vos más te acercabas en el tiempo, o sea, y si ibas todas las semanas o muy seguido, tendías a rechazar más la opción de derecha radical, y cuanto vos más... De cualquier religión. De cualquier religión hay. Cuanto vos menos ibas, Cuanto vos menos ibas, más te acercabas. Bueno, y ahí voy a hacer un link con también otra cuestión que... Perdón. No, con lo que charlamos la vez pasada respecto de los grupos de pertenencia, de la comunidad. Eso vamos a ver. Hay algo en la religión que siempre es comunitario y es mirar al otro. Exactamente. Mirá, y siempre se habla de solidaridad al final. Sí. Ese es otro hallazgo que nosotros creemos que hay que profundizar y trabajar sobre eso. Te decía, nosotros trabajamos con la gente de SOCPOL, de la Universidad de Quilmes. Esta pregunta le interesaba a ponerla a ellos, sobre todo a Javier Balsa, que conduce ese equipo, que está mirando este tema, y que si hay alguna relación entre el respaldo a estas opciones y si vos participás de alguna instancia colectiva. Uh-huh. Cualquiera. A saber, facultad, club. Un club de barrio está en la encuesta está dividido entre algunos de mayor intensidad, si vos querés algo de tipo político, cultural, social o artístico. Social. Incluso un sindicato entraría dentro del social. Sí. Y si vos querés una participación de menor intensidad en relación a lo público, un club de barrio, o lo que contaba recién Nicolás, algún tipo de religión, claro. Sí, lo Pero religioso, participás o no en alguno de estos ámbitos que exceden tu individualidad. En la computadora. Lo que nos da, lo que se ve es, bueno, en aquellos que participan, y nos dio un nivel de participación relativamente alta, cercano al 30% de los que respondieron, algún tipo de participación social, política o artística, el rechazo a que le parece un desastre el gobierno de Milei es muy alto, llega al 66%. Uh-huh. Del otro lado, ese mismo grupo es el que menos... Perdón, Nico, te interrumpo. Recordemos que el número para poder comparar a nuestra encuesta, grosso modo, lo que daba era un 50% de apoyo, un 50% de oposición a Milei. Sí, por eso un 66%. Acá la oposición, este grupo que participa, llega al 75%, entre los que rechazan todo y los que rechazan casi todo. Sí. Y después cuando vos te vas a fijar el nivel de respaldo, digamos, es como una escalerita. Entonces, los que participan de una actividad social, política o artística, de algún tipo de colectivo, ahí el respaldo, núcleo duro, grosso, a Milei, llega a los 11 puntos. Cuando me voy a quien participa de algo deportivo, religioso, podemos llamarle políticamente más light, llega al 22%. Ahora, el que no participa, el apoyo sí llega al 28%. Es como que tu mileísmo fuerte en sangre está más consolidado cuando vos estás aislado. Cuando vos no participás, desconfías, crees que en la participación en cualquier cosa hay algo que no te interesa o que es negativo, digamos. Entonces, no. En resumen, hay dos antídotos: o hacerse católico o participar de alguna cosa, cualquier cosa. Bueno, yo te he escuchado a vos hablar de lo importante en estos tiempos de juntarse con amigos, ir a lugares donde te encuentres con Por eso, otra cuando el otro gente. día en la cena ustedes nos contaron estos datos, a mí me voló la cabeza, porque nosotros más instintivamente veníamos planteando como una respuesta política. Eso, loco, de juntarse. Lo comunitario, sin lugar a dudas, hoy es un lugar no solo de resistencia, sino, esta también es una opinión muy personal, de contraataque. De contraataque. Además de supervivencia, en el sentido, el otro día cuando fuimos al festival que organizó el MT Infancias, Ni un pibe con hambre. Ahí pensábamos también, ¿no? Como la gente que fue al festival se sacó esa entrada suscribiéndose para dar un pedacito de su ingreso todos los meses para sostener una red de comedores LMT.
esa gente está aportando para sostener una red de como unos... ¿Cuántos comedores son? Como 60 comedores. Sí, Y al mismo tiempo está en un recital. Viendo música, que hay gente que le habla, quiero decir, había toda una virtuosidad en eso que termina generando una supervivencia económica y concreta por esa platita y también espiritual para los mismos que ponen la platita, ¿viste? Bueno, pero vamos a pensarlo. El gobierno también tiene esta misma encuesta. Tiene 14 de estas. Vamos a suponer que estamos ahí, que somos de Santiago Caputo. Sí, pero por eso hacen todo por destruir esos lazos. ¿Dónde están los ataques? Claro, ahí. La universidad, que es el lugar donde todavía yo incluso me encuentro, no con los de mi barrio, me encuentro con otros que vienen de otro lado, que tienen otra trayectoria, otra historia. Los artistas populares, donde me encuentro con otros a coparme con un artista popular, los comedores. Los clubes, en tanto que clubes de los socios, donde me encuentro con otro, en la platea me encuentro por ahí con un millonario, y después estoy yo, y somos todos socios. Sí, los sindicatos, las organizaciones de derechos humanos. Exactamente, todo lo comunitario contra todo lo individual, algo hay. Y después también está la cuestión de los sentimientos. Vos fijate cómo hoy se habla muy fuertemente en las elecciones de Estados Unidos, donde cuál es el sentimiento estrella de la campaña de la candidata demócrata. ¿Cuál? Hope. No. ¿Qué? Es la alegría. Ah, joy. Es la alegría. Una guerrera alegre se la trata de caracterizar a la candidata. Porque del otro lado se juegan sentimientos. En general, de estas derechas radicales, es el miedo y es la agresión. Son dos sentimientos muy fuertes. Muy fuertes. Para mover eso de ahí, no lo vas a mover con una cosa racional. Claro. Cuando hay un sentimiento que está instalado, la intensidad del otro tiene que ser la respuesta. Eso no se mueve con un argumento porque esto, aquello y por lo tanto lo otro. Me acordé de una cosa. Con un cuadro sinóptico. Sino con otro sentimiento que pueda mover eso. ¿Qué otro sentimiento? De la misma intensidad. ¿Más miedo? ¿Más agresión? No, porque ya te ganaron Está esa, difícil. además. Ese campo de ellos. Está difícil el miedo y la agresión para combatir el miedo y la agresión. Ahora, ¿cuál es el otro sentimiento? Es la esperanza, es la alegría, es lo que tiene que ver con lo que sentimos cuando nos juntamos con otros. Es la solidaridad. Bueno, habrá que pensarlo y verlo. Me recordé una lectura que hice hace un par de meses. Byung-Chul Han, el filósofo coreano. Lo amo él. A mí me gusta mucho también porque es un buen divulgador. Los y libritos un buen lector de la coyuntura. Plantea que lo contrario de la guerra, ¿qué pensamos? ¿Qué es lo contrario de la guerra? La paz. La paz. No, la fiesta. Lindo. Lo contrario de la guerra es la fiesta. Entonces, esa fiesta que donde uno de algún modo se transforma, en una fiesta uno no sos vos mismo. Sos vos mismo, capaz. O sos más vos que vos. Claro, exacto. Me parece que es algo que incluso en estos tiempos tan duros, tan enormemente duros para nuestro pueblo, y para la militancia también, yo creo que algo de eso vamos a tener que aferrarnos, ¿no? El juntarnos con los otros, el estar cerca. Y por supuesto, vuelvo a este reclamo que efectivamente existe en relación a la dirigencia de vamos muchachos, déjense de joder y un que hay poco. algo ahí de una respuesta que tiene que ser proporcional. Por supuesto que es un sentimiento antagónico, pero proporcional, porque si no es demasiado avasallante. Sí. Hay que poner mucha alegría, entonces. Volviendo a lo que habían dicho de la religión, parecería que el evangelismo es un poco una excepción. ¿Hay alguna característica, Pitu, vos que conocés, que invite más a lo individual y que no sea tan comunitario? Lo que pasa en la Argentina son acuerdos muy... son acuerdos concretos políticos. La estructura, no todos los evangelistas están con Milei. Ni todos los católicos, obviamente. No, hay acuerdos con grandes estructuras que se van formando dentro de las distintas iglesias, así como una parte de la iglesia recibía mercadería, que no se sabíamos cuál es, de Cáritas, justamente la más cercana al Opus Dei, por ser más claro. También
también hay sectores de la iglesia evangelista que estructurados, en donde está Catedral de la Fe, algunas iglesias muy importantes de la Argentina, que acuerdan, que entendieron que tenían cautivo a un votante y que podían influir en un momento en su votación. Y empezaron a hacer acuerdos de grandes pastores, inclusive poniendo funcionarios dentro de los distintos gobiernos. Sí, recuerdo que de hecho el Ministerio de Desarrollo Humano, con el único convenio que se le vio firmar de entrega de alimentos fue con las iglesias evangélicas, un sector. Con la iglesia, un sector de la iglesia y con la parte de Caritas de los Pudei. O sea, viste, vos tenés sectores que se van dividiendo así. Son acuerdos más y superestructurales. Sí hay una... Hay como un aro de misticismo alrededor de Milei, que por ahí el evangelista algo es más propenso algo a... de pastor, es de más salvación. propenso. Ahora, algo de ¿viste pastor. cuando habla de Moisés, de Aarón, y de salvación medio milagrosa. de la fuerza del cielo. Sí, pero habla de la fuerza del cielo, muchachos. O sea, habla de una liturgia que al evangelista le parece más seductora. Le suena. Que cuando vos le hablás de la indemnización, viste, la asignación universal. Sí, pero en este estudio, y en comparación con los otros países, en Chile y en Brasil, el que dice no profesar ninguna religión es el que más rechaza a las opciones de ultraderecha. Claro, acá. Y acá, si bien, como dije, ese evangélico tiene una adhesión importante o muy importante, también hay un grupo que tiene el mismo nivel de adhesión muy importante, que es el que no cree en nada. Con lo cual, acá hay que complejizar un poquito. No estamos con el tema de la palomita, el pastor brasileño, no sé qué, y un estereotipo de eso, sino que en nuestra sociedad, por lo menos, y en nuestra comparativa de 3 países, está pasando algo distinto, o ocurre algo distinto con Milei, donde lo religioso tiene un peso, pero tampoco parece ser determinante. ¿Ustedes creen que esto de la gente que acude a un lugar tiene que ver también con una cuestión identitaria? ¿De participación en espacios comunitarios? Sí. ¿Identitaria en relación a qué? En relación a que por ahí no tiene... O son las dos cosas, los dos elementos, que estás hablando con otros, ya te salva un poco del individualismo, pero además que te sentís parte de algo, también te salva de querer sentirte parte de ese otro algo que es Milei y lo libertario y la banderita del Gatzen y todo esto. No lo sé, la verdad que no lo sé. Pero sí, puede ser algo de eso, ¿no? Bueno, lo que sí es seguro es que nuestra historia, la tradición de nuestro país está estrechamente ligado a lo comunitario. Sí. Que excede y por mucho lo político, y excede y por muchísimo más lo político partidario. Pero cuando vos ves las tradiciones de las sociedades de fomento, de las cooperativas, tenemos provincias enteras de nuestro país con una tradición casi fundante del cooperativismo, totalmente. Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba. Yo soy de un pueblo y la institución de mi pueblo era la sociedad de fomento y la cooperativa, las dos cosas. Entonces, eso está muy, muy internalizado, creo yo, a tal punto que hemos perdido noción de la participación que nosotros tenemos en un montón de ámbitos comunitarios, porque acá es lo interesante y me parece que es donde la política tiene un desafío, y la política partidaria, sin lugar a duda, que es también reconectar con esos espacios de participación. Quiero decir, no solamente se milita en una unidad básica, se milita en un club de barrio, ¿entendés? Se milita juntando a los pibitos en una canchita, en un barrio, para que puedan ir a jugar y tomen la leche. Se milita en la sociedad de fomento preocupándote por tus vecinos y poniendo tu esfuerzo y tu tiempo en favor de los demás. ¿Qué lejos están las redes sociales de eso? Bueno, te iba a decir que eso comunitario es romper el algoritmo. Claro. Sí. Es eso. Porque digamos, cuando vos te encontrás en un lugar con otro que no es exactamente igual a vos, si a mí me preocupan cómo se están manejando las mujeres y me encuentro en un lugar donde hay mujeres, digo, no eran como yo pensaba estas mujeres. Claro. Si yo tengo una idea de qué son la gente de bien, como me dice el presidente, y estoy en un lugar donde hay un poquito más de diversidad, digo,
por ahí gente de bien no es exactamente lo que yo pensaba, sino que puede ser otra cosa. No es lo que yo traía de mi casa, de mi algoritmo, que me está reforzando todo el día qué hacen las mujeres, qué es el feminismo, qué son la gente de bien y qué es lo que no. Totalmente, si los incels nos vieran en persona, nos dirían, esto nos era. tendrían menos pavor. Nos tendrían menos pavor. Ah, una mina, como para. El problema es que no nos ven en persona, los incels. Muy bien, nuestros consultores. Vamos. Un aplauso. Gracias. Una pregunta más tengo. ¿Existe el morenismo ya o no? Digo, esta posición ¿sí eso? peronista, nacionalista, Hablando de conservadora. sobre representaciones, veníamos hablando de yo creo que Sí. por lejos la más extrema es esa. Sí, bueno. En las redes y en los medios. Digo, porque la pregunta es, ¿existe una persona nacionalista y Mirá, conservadora? a ver, Bla, bla, existir bla, bla? existe, lo que Claro, pasa pero que ¿cuánta es? porque esa es la otra trampa. Voy a ser muy corto. Esa es la otra trampa. Sí. Es, yo salgo a buscar algo y lo voy a encontrar. Claro. Obvio que lo voy a encontrar. Voy a encontrar una persona que sea alta, mileísta, renga de la pata izquierda. La voy a encontrar si voy a buscar eso. Sí, El sí, problema sí. no es que salir a buscar, el problema Que es venga. salir a encontrar sin tanto prejuicio. Entonces, es lo mismo que cuando se discute en sociedades polarizadas como la nuestra, el lugar del extremo centro. Por supuesto que hay personas que son de extremo centro y que les cabe esa. Ahora, ¿cuánto eso de verdad hay en la sociedad? Y es muy poquito. Bien. Muy poquito. Por otra parte, sí es cierto que, y esto volvemos le mandamos un saludo al compañero colectivero del 19, Sí. está buscando una representación Claro, de acuerdo en a sus valores. En esa orfandad Está- hay alguien que aparece en la tele y alguien que no. Está buscando, y en ese caso, una voz que tenga una cierta fuerza, una cierta firmeza, una cierta claridad, de un rumbo, Eso es lo que hay que tomar. un planteo Total. que es importante acerca de primero viene esto y después lo otro y después aquello, que es algo que Sí. el Yo presidente comparto Milei lo va cambiando permanentemente, pero en general lo va haciendo. No, primero vas a sufrir, no, después no vas a sufrir, después ahora hay que sufrir un montón. No, primero el déficit fiscal y después el riesgo país. No, el riesgo país no importa. Pero después el cepo, no importa. Igualmente, aunque lo va cambiando todos los días, va diciendo después viene esto y después viene el otro. No, y la vehemencia, Eso es y la algo propio de vehemencia. la dirigencia que lo tiene que hacer. Ahora estamos así, luego creemos que va a pasar esto y luego vamos a pelear juntos para que pase lo otro. Ese caminito en el tiempo es algo que nuestros votantes Además, están me parece esperando. que debería ser el lema de la próxima campaña del peronismo o del Campo Nacional y Popular: construyamos un país en serio, de vuelta. Este mamarracho. Como la de Néstor. Pongamos, sí, y me parece que es de vuelta porque tenemos los mismos problemas, es decir, pongamos la deuda externa que tenemos, definamos cómo vamos a pagar esta deuda, porque sin definir esto no hay crecimiento posible en Argentina. ¿Qué va a poner cada sector para pagar esta deuda? Alrededor de una mesa y un plan real de un país serio, porque lo que nos ¡Espíritu está presidente! dando Vamos. Milei es un país totalmente desquiciado. Sí, claro. ¡Espíritu presidente! Muchas gracias, Nico y A Abe. ustedes. Cuando Gracias, tengan amigo. algo ya nos avisan y Sí, claro, abrimos por la supuesto. puerta. Un gusto. El ventilador pegado